Hola amigos, la persona que vea este vídeo tiene que hacerlo con la mente muy abierta. Además, debería intentar que el conocimiento que ya tiene no le sea un obstáculo para poder recibir este mensaje. Desde que empecé con ustedes en YouTube hace unos años, he comentado que la Biblia no dice del todo lo que Jesús vino a decir. Dicho así, algunos me malinterpretaron. Hay expresiones y ciertas cosas que se dijeron entonces que han ido arrastrándose erróneamente por el paso de los siglos, en perjuicio de la humanidad. Muchas son las personas creyentes y no creyentes que no entienden cómo en el Nuevo Testamento se habla de un Dios de amor y en el Antiguo Testamento de un Dios castigador. En este vídeo voy a explicar ciertos casos sobre los dos testamentos que seguro les asombrará y desvelaré la sorpresa que les he estado mencionando en vídeos anteriores. Me llaman el niño y soy un mensajero. Antes de empezar, quería decirles que no está llegando a mis seguidores el aviso de que he subido un nuevo vídeo. Por eso, les invito a seguirme por Facebook o Telegram, ya que a la vez que subo vídeo en YouTube, lo subo a estas redes sociales, para que no se pierda ningún vídeo que suba. Dejo enlace en la descripción de mis vídeos y en mi canal. Si le dan a me gusta, ayudarán a que los vídeos lleguen a más personas. Antiguo Testamento. A diferencia de un solo libro escrito en un momento dado, el Antiguo Testamento es una antología de diversas tradiciones literarias y escritas por diferentes autores a lo largo de muchos años. Es una colección de libros recopilados a lo largo de varios siglos, con la mayor parte de su redacción final ocurriendo entre los siglos VI y V a.C., aunque algunos textos datan de épocas anteriores, como el siglo VIII a.C. En él se veía a un Dios castigador, un Dios celoso de que sus hijos no adoraran a nadie más que a él. Todo esto lo iban escribiendo varios autores a lo largo de los siglos, cada uno una historia diferente, la cual completa el Antiguo Testamento. Estamos hablando del siglo V a.C., como muy cerca. Imagínense la forma de pensar y razonar de esas personas en comparación a la de ahora. Eran más rudos. La humanidad está en constante evolución. Vámonos todavía más atrás, a la época de Moisés, que data del siglo XIII a.C. Moisés liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto mediante una serie de 10 plagas enviadas por Dios para convencer al faraón de permitirles salir. Tras la muerte del primogénito del faraón, el faraón finalmente accedió y Moisés guió a los israelitas a través del desierto, cruzando milagrosamente el Mar Rojo, lo que marcó el inicio de su camino hacia la tierra prometida. En una parte de la travesía, los israelitas se quedaron sin agua y se quejaron a Moisés. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca para que saliera agua, pero en un acto de impaciencia y desobediencia, Moisés golpeó la roca 2 veces. Este acto de incredulidad y falta de respeto a Dios fue el motivo por el cual no se le permitió entrar en la tierra prometida. Como consecuencia de su acción, Dios no permitió a Moisés entrar en Canaán. Sin embargo, le concedió subir a las montañas de Abarim para ver la tierra desde el monte Nebo. Allí, Moisés murió y fue enterrado en la tierra de Moab. Ahora yo les digo, quien no conozca a Dios, pensará que es un ser arbitrario e injusto. Moisés hizo muchísimo por Dios y por el pueblo de Israel, le obedeció en todo. Recuerden cómo se presentaba ante el faraón para pedirle que liberara a los esclavos y le advertía de las consecuencias si no lo hacía.
y cuando consiguió liberarlos, la travesía de 40 años por el desierto y la presentación de las tablas de la ley. ¿Creen ustedes que después de una vida entregada a Dios, poniéndola en riesgo cuando se lo pedía, por darle unos golpes a una roca, le iba a castigar severamente? Dios sabía que Moisés no iba a ir a la tierra prometida, porque tenía para él un lugar mejor, su reino celestial, que con méritos consiguió. ¿Qué premio es habitar unas tierras, si ya era mayor y había sido buen servidor? Con ese acto, Dios quiso advertir a los demás de que si a Moisés, siendo él, no le había permitido esa ofensa, al resto tampoco. Dios no fue injusto con Moisés, le dio más de lo que él podría haber imaginado jamás. Y con esta reflexión, deseo comenzar una de las explicaciones más importantes de este vídeo. Los habitantes de la tierra de aquel entonces ni se les hubiera pasado por la cabeza que la recompensa de sus actos la tendrían en forma espiritual. Creían que la tendrían en forma material y su disfrute terrenal. Por tanto, Dios se adaptaba a su desarrollo moral, intelectual y espiritual. Para que fueran buenas personas y respetaran sus leyes, les hablaba del disfrute de la tierra prometida. Ellos en su mente pensarían que la recompensa era abundancia, buen vivir, bienes que satisfacen al humano en la tierra. Porque al morir, los antiguos israelitas que vivieron con Moisés no creían en un concepto de cielo e infierno como lo conocemos hoy en día, sino en el Seol. Una fosa o mundo de los muertos, sombría y sin vida, a la que todos eran enviados sin distinción de bien o mal. Pasan los siglos, y para progreso de la humanidad estaba predestinado que viniera el Mesías. En tiempo de Moisés se decían cosas como ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús vino a decir, retribuid el mal con bien y presentad la otra mejilla. Quiso inculcar la bondad ante la venganza. Ahí vemos la evolución, de comportarse como bárbaros a intentar respetar al prójimo y hacerle bien. Para que vean el desarrollo moral de los habitantes de la tierra en época de Moisés a los de la época de Jesús. Jesús ya no les habló de tierra prometida, sino de reino celestial. La recompensa era espiritual y más allá de la vida. La mentalidad de las personas ya estaba más avanzada para poder explicarles que la vida continuaba después de morir y que las recompensas futuras no se servían en la tierra, sino en el cielo. En la época de Moisés no imaginaban que Dios ya no solo les podía dar lo que necesitaban sus cuerpos, sino sus espíritus. Pero aunque se lo hubieran explicado, no habrían logrado entenderlo, y algo parecido pasó cuando vino Jesús. Las palabras que Jesús pronunció eran tan profundas que 2000 años después aún quedan cosas que hay que explicar. Pero ya Dios manda a quienes puedan hacerlo, ya es cuestión que les crean. En época de Jesús, como en la época de Moisés, se debía adaptar el mensaje acorde al progreso mental, intelectual y espiritual de la humanidad de la época. A un niño pequeño no le puedes hablar de asuntos de mayores, porque no lo entendería. Hay que hablarle de una manera que su razonamiento pueda entender. Pues Dios hace igual con nosotros, deja que pasen los siglos y la humanidad evolucione para poderles hablar de una espiritualidad más profunda. Los apóstoles le preguntaron a Jesús por qué hablaba a la gente con parábolas, y él les respondió: a vosotros Dios os ha dado la sabiduría para entender las cosas de Dios. Ellos escuchan y miran, pero no oyen ni ven.
Cada cosa debe venir a su tiempo. Jesús hablaba con parábolas, y ellas tenían una enseñanza más profunda que a primera vista parecía, ya que a veces se toman las palabras a pie de la letra, sin ver que el mensaje va más allá del entendimiento del receptor. Esto que digo no debería ser una ofensa para nadie. Les estoy dando la explicación de que cosas que se han dicho en la Biblia, el humano no las ha sabido interpretar porque eran muy profundas. Los errores del cristianismo en toda su historia son humanos. Por eso este mensaje, porque la humanidad ya no sabe en qué creer y ha olvidado a Dios, y por su bien no le conviene esto en absoluto. Deben volver a Dios. Dejen que les explique y verán que son lógicas mis palabras. Hay expresiones y ciertas cosas que se dijeron entonces que han ido arrastrándose erróneamente por el paso de los siglos en perjuicio de la humanidad. Jesús hablaba arameo, pero seguramente también hablaría hebreo, pues es la lengua con la que se escribieron las escrituras. La lengua hebrea tiene palabras con varios significados según el contexto. La Biblia se escribió una vez Jesús murió. Ninguno de los evangelios fue redactado cuando él vivía. No pudieron preguntarle dudas que pudieran surgir a la hora de interpretación de las parábolas, sino que ellos se escribían según su propia interpretación. Esas palabras traducidas a veces no eran exactas a lo que Jesús quería decir y se daba otra interpretación, dependiendo de quién lo escribiera. Como les digo, se han hecho varias versiones de la Biblia, y a veces se cambian palabras que hacen que el significado de lo que se pretendió decir cambie por completo. Les voy a poner un ejemplo que no tiene importancia y otro que es relevante totalmente, y hubo el error de no verlo de esta manera. Jesús dijo la frase: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, en referencia a las dificultades que enfrentan los ricos para entrar al reino celestial debido a su apego a los bienes materiales. La expresión que empleó Jesús sería muy exagerada si pensamos en camello como animal, y nada tiene que ver con la aguja. Sin embargo, en hebreo, camello también significaba un cable que se hacía con pelo de camello. Era más probable que Jesús se refiriera a camello como el cable que intentaba pasar por el ojo de la aguja que al animal, el cual nunca pasaría por el ojo de ésta, siendo físicamente imposible. Por eso, una traducción literal no siempre expresa el verdadero significado de lo que se quiere decir, y más si son palabras con doble significado y que se emplean en un pueblo en concreto. Hay expresiones que dichas de la misma manera en un lugar significan algo diferente a cuando se emplean en otro lugar distinto, y más aún cuando pasan siglos de cuando se escribió. Lo que quisieron decir entonces puede no ser bien interpretado por quien lo lea después de pasar años. Las expresiones pueden malinterpretarse y más depende del país de donde venga la traducción. Después de lo que les he explicado, voy a la explicación de algo que no se supo entender porque era demasiado para el entendimiento de la época. Y ha sido de los mayores errores que hay que explicar y deberían entender, porque comprenderían muchos porqués que afectan al ser humano tanto en vida como después de ella. Se habla de la esperanza de la resurrección, y no caen en la cuenta que el término resurrección de la época se refiere a la reencarnación que mencionamos hoy. No se dan cuenta de esto, por eso les digo que el error es humano por la falta de interpretación de los términos, y lo dijo Jesús en su día. Verán.
Muchas personas no creen en la reencarnación porque no se menciona con esa misma palabra en la Biblia. El término resurrección se puede emplear al ejemplo de Lázaro, que después de estar muerto, su espíritu volvió al mismo cuerpo. Cuando una persona muere, se produce en su cuerpo la descomposición, cuando ya no tiene espíritu. Por tanto, físicamente es imposible la resurrección. La reencarnación es cuando el mismo espíritu que tuvo un cuerpo encarna otro cuerpo totalmente distinto al anterior. Esto que les hablo de la reencarnación no es nada nuevo, sino que hubo una malinterpretación de los conceptos, porque como les digo, Jesús ya hablaba de ella. Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13. Los discípulos le preguntan a Jesús por qué los escribas dicen que Elías debe venir antes que el Mesías. Jesús responde que Elías vendrá y restaurará todas las cosas, pero que ya ha venido, y que no lo reconocieron, sino que lo trataron como quisieron. También dice que el Hijo del Hombre, Jesús, sufrirá lo mismo. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículos del 14 al 15. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos creían que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Jesús no lo desmintió, al contrario, lo confirmó diciendo lo que dice Mateo 11. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que lo comprenda sabrá de lo que hablo, y el que no dé su mente a más, aún no lo entenderá. Eso quiso decir con quien tenga oídos para oír, oiga. Como pueden ver, la Biblia habla de reencarnación. Jesús les dijo entre líneas que Juan el Bautista era la reencarnación del espíritu de Elías. Quien no lo quiera ver, no es porque no quiera contradecir la Biblia, es por terquedad. Se puede ser fiel a una creencia, pero cuando te están demostrando lo que hoy estoy diciendo, es no querer ver la obviedad. Cuando a mí me mostraron la verdad que les ofrezco, vacié el vaso de lo que ya sabía y lo llené de nuevo conocimiento, mucho más profundo y elevado, el cual me resolvía muchas dudas, las mismas dudas que tiene la humanidad, y son las que he estado resolviendo durante estos años en mi canal. Denle una oportunidad a esta nueva explicación y encontrarán lógica y sentido a muchas preguntas que solo la espiritualidad está dando respuesta. Son 8 años los que llevo con ustedes, intentando hacer que crean y explicándoles los misterios del más allá. Si creen en lo que les digo, se darán cuenta que hay un Dios bondadoso, que cuando la persona muere es compensada justamente, y no un Dios castigador que deja a su hijo eternamente en el infierno por haber cometido errores, de ser un espíritu imperfecto y poco evolucionado. Dios no castiga como nos hacían creer, es bondadoso y justo, y el cielo y el infierno son de otra manera, lo podrán ver en mi canal. Por eso nos pide no devolver el golpe y dejar a un lado el ego, ya que Él dará a cada uno en su justa medida lo que merezca por sus actos. Creer en la reencarnación te hace ver la vida y la muerte de diferente manera, mucho más esperanzadora, y he estado dando pruebas de ella en mi canal durante todo este tiempo. La espiritualidad no viene a cambiar nada de lo que Jesús dijo, sino a completar y explicar mejor el mensaje para avance de la humanidad. Ya pasados 2 milenios desde la venida de Jesús, la humanidad podrá entender mejor lo que entonces no, y aclarar esos términos. La humanidad necesita cambiar su mentalidad, evolucionar y entender de una manera más amplia y profunda las palabras que mencionó Jesús
y comprendan que los errores que han habido son humanos. Lean los evangelios con la mentalidad de que existe la reencarnación. Le darán un significado muy esperanzador a las escrituras. Lo que estoy hablando tal vez no se crea o entienda hoy, pero más adelante sí se hará. Tal vez pasado un siglo se vea más normal, pero lo importante es que las personas lo asimilen lo antes posible. Humildemente les pido, por favor, crean mis palabras. La humanidad necesita volver a creer, a aferrarse a Dios, a tenerle fe y no dejarle de lado porque vemos lo mal que nos va. Muchas personas se suicidan porque no le ven sentido a la vida, otros dejan perder sus vidas por malos caminos y es una pena que no les llegue estos mensajes. Hasta ahora, muy pocos han creído que soy un mensajero y que el mensaje proviene del mundo espiritual para ayudar a la humanidad, pero es así. Voy a decirles cuál es la sorpresa que les mencionaba. Llevan un tiempo que me ocultan al público y mis vídeos quedan escondidos. Esto hace que se pierdan las enseñanzas que he estado dando durante estos años, consejos a personas con dones espirituales, palabras que han aliviado el dolor tras la pérdida de un ser amado y la ayuda que estoy dando contra la brujería. Por eso, es un placer para mí comunicarles que he hecho un libro, el cual reforzará los conocimientos enseñados hasta ahora sobre el mundo espiritual. Podrá llegar a otras personas y tendrán todas las explicaciones recopiladas. Pronto diré la fecha de publicación. Ya haré un vídeo específico sobre el libro, donde diré la fecha y el enlace, donde podrán adquirirlo si lo desean. Esta era la sorpresa que quería dar, espero les guste. Espero vean en mí y en mi trabajo intención de ayudar. En el vídeo anterior mencioné que ese vídeo era la primera parte, la cual iniciaba la explicación que iba a dar en este, que era la segunda parte, ya que reforzaba la explicación. Si no lo han visto, se lo dejo al acabar, para que lo vean. Gracias a todos aquellos que hayan visto el vídeo hasta el final. Y les pido como favor, entren a mi canal más habitualmente a ver algún vídeo, por si el tener más horas de visualización sirve para remediar la situación de estar oculto en esta plataforma. Vienen vídeos muy interesantes, espero les guste. Un saludo y muchas gracias por su fidelidad.